José Ramón Cosío. José Ramón Cosío, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás, doctor? Hola, Carmen, buenos días. Buenos días. Bueno, pues veníamos de hablar hace un momento con Mario Delgado, que recibió la iniciativa del presidente para una ley de amnistía en México. Esto que ocurrió en la mañana del 15 de septiembre, Exacto. El domingo. Y bueno, pues con todas las implicaciones que tiene, desde luego, plantear este tema que, como recordaba bien Mario Delgado hace un momento, fue ya motivo de mucha polémica cuando la campaña electoral, cuando la campaña por la presidencia de la República, que empezó a hablar López Obrador de amnistía. Sí. Y cuando dijo la palabra amnistía, pues se le vino encima una gran cantidad de críticas y de señalamientos que se iba a amnistiar a los narcos, a los delincuentes, etcétera. Bueno, ya llegó la iniciativa, sí. Ya se coloca en la dimensión correcta. Exacto. Y aquello que fue parte de la campaña, bueno, pues ya quedó como parte de un proceso de disputa de poder en la República, pero creo que ya ahora sí estamos en la justa dimensión de lo que se trata. Sí. Y te pregunto, ¿qué piensas? Mira, primero, la ley de amnistía es un mecanismo que está previsto en la Constitución. Dice que la Constitución, artículo 73, que el Congreso de la Unión podrá aprobar leyes de amnistía respecto a delitos federales. Bueno, entonces, primero, no es nada excepcional en ese sentido, lo quiero ir colocando en esta posición. Segundo, si vemos la iniciativa, la verdad es una iniciativa que tiene dos dimensiones. Por un lado, dice que efectivamente a las personas que estén sometidas a procesos o que estén sentenciadas o que hubieran cometido un delito, esto es importante, pero no hubieran sido sometidas a proceso por delitos federales, esto es muy importante, por lo que voy a decir ahora, podrá concedérsele la amnistía. ¿Cuáles son los delitos? Esta yo creo que es una parte o la parte más interesante. En primer lugar, se refiere a los delitos que estén vinculados con el aborto, que se haya cometido, y la mujer que sobre la que se haya practicado o haya practicado el aborto, o los médicos o las parteras. Si nos fijamos, bueno, primero déjame hacer el listado y luego veo los problemas. En segundo lugar están casi todas las modalidades de delitos contra la salud, pero ahí en delitos contra la salud se establece que no es a las personas que hubieran cometido estos delitos contra la salud, sino que estuvieran en una condición de extraordinaria pobreza, de vulnerabilidad, o pertenecieran a un grupo indígena, o hubieran tenido hasta el doble de la cantidad permitida para poder tener drogas para sí mismos, para su consumo, y siempre que no estuviera a la venta. Tercero, se habla del robo simple, que no hubiera sido realizado con violencia. Esa es la tercera cuestión. En cuarto lugar, se habla robo, violencia, aborto. ¿Presos políticos? Presos políticos, dice sedición y personas que hubieran buscado un proceso de cambio político y que no hubieran realizado este tipo de cuestiones. Entonces, y también a las personas indígenas que no hubieran gozado de traductor o de defensor durante sus procesos, o que los defensores y los traductores no hubieran conocido su lengua, cosa que es difícil en un traductor, pero sí en un defensor, o su cultura. Si uno ve estos tipos, y esto creo que es importante decirlo, la verdad es que van a ser muy pocas las personas liberadas conforme esto. ¿Por qué? Porque hay muy pocos delitos de aborto federales. La mayoría de los delitos de aborto son locales. Y esta iniciativa, bueno, perdón la
remarcarlo, es solamente federal, Sí. no alcanza para todos los estados. No, de eso después tiene una solución bien interesante A en ver, el segundo porque es lo que transitorio. planteaba Dayana hace ratito, justamente. Sí, si lo ves, vamos a ver, ¿cuáles pueden ser delitos de aborto federales? Pues prácticamente los cometidos en las clínicas federales, en los hospitales federales, y eso es difícil de realizar porque no tienen, digamos, los protocolos para permitirle a los médicos. No quiero decir que no haya, pero realmente es un porcentaje muy chiquitito. En segundo lugar, el robo de bienes federales es muy poco. ¿Por qué? Porque muchos de los casos huachicol, todo esto, están en el artículo 19 de la Constitución y esos no pueden ser perdonados o amnistiados las personas que hubieran cometido delitos. En tercer lugar, como tenemos esta descentralización de la persecución de todos los delitos de narcomenudeo, y lo decías tú hace un rato en la entrevista con Mario Delgado, realmente estos procesos se llevaron ante tribunales locales, de forma tal que ahí no va a haber mucho asunto. 4, la mayor parte de los delitos por los que se acusa a los indígenas no suelen ser tampoco delitos federales, porque si hubieran armas, etcétera, tampoco se pueden salir. Entonces van a ser pocos esos delitos. Y finalmente el de sedición, pues a lo mejor ahí sí hay algunos pocos elementos, pero también no tenemos hace mucho tiempo acusaciones por sediciones o por este tipo de actos políticos. Entonces creo que realmente al final del día, repasando los delitos y repasando los procesos federales y las personas que están allí, va a ser un número muy bajo en términos técnicos de personas que van a poder ser amnistiadas y salir de su proceso. Entonces creo que esta idea de qué barbaridad se va a llenar el país o la ciudad o el mundo de delincuentes que van a ser liberados, francamente en los números reales, después de correr todas las posibilidades jurídicas y sobre todo las procesales, me parece que va a ser un número muy pequeño. Creo que lo interesante, y lo decía bien Mario Delgado, no es tanto en la amnistía, sino está, a mi parecer, en dos cosas. Lo primero, el mensaje que se está mandando en el sentido de decir, oigan, no queremos que todas estas personas que por diversas razones están o pudieran estar o van a estar en la cárcel, sigamos considerándolos en términos tan negativos como hasta ahora lo hemos visto. Eso me parece que es más simbólico que jurídico y que político. Y lo segundo que me parece bien interesante es que hay un mandato a la secretaria de Gobernación para que inicie, desde luego no lo puede imponer, sino es un proceso de negociación política importante, conversaciones con los legisladores y los gobernadores de los estados para que al interior de sus estados traten de adoptar leyes de amnistía. Si reprodujéramos, y dice en términos semejantes a esto, si reprodujéramos esa legislación, esos mandatos de la legislación, ahí sí podrías tener liberaciones importantes en los estados. ¿Por qué? Porque pero es lo que se espera, ¿no? Yo creo que sí. Es básicamente lo que se espera, que se impulse desde la federación una iniciativa de esta naturaleza con la intención clarísima de que repercuta en los estados. Ese me parece y ahí la gran clave es la gestión política de quien convenza a los legisladores de otros estados de la República, cosa que tendría que ser estado por estado. Yo así lo veo. Y ahí tenemos varios estados donde la mayoría de Morena también es importante y pudiera replicarse con cierta, entre comillas, facilidad. Yo en el fondo, sí, viendo la iniciativa ayer en la noche, con cuidado, pensando en los delitos, realmente van a ser pocos, insisto, los federales. Pero los federales, pero los estatales sí. Claro, porque la mayor parte de los delitos de aborto son locales. Pero para empezar, es el punto de arranque, creo que está muy bien. No, en términos simbólicos. Si no, ¿cómo lo haces, no? No, yo estoy, por eso, en términos simbólicos. No se demerita, sino es un primer paso. Por supuesto. Con implicaciones multiplicadoras. Es lo que se espera. Sí, yo por eso decía, la parte simbólica, decir, oigan, todas esas personas que bien o mal, ahorita no nos metamos en eso, están procesadas o fueron ya sentenciadas o pueden llegar a ser procesadas por la Comisión de esos delitos, se manda una especie de mensaje, déjeme ponerlo en esta metáfora, como el Estado no sigue tan interesado en tenerlos a ustedes en la cárcel. Pero fíjate nada más, qué gran asunto. Vuelvo a tomar el hilo de lo que decía Jacobo Dayan hace ratito antes de que llegaras por acá. Por un lado, supongamos que se aprueba la ley de amnistía en lo federal y se convence o se trata de convencer a otros estados. Conago, yo pensaría que la sede es Conago, ¿no? Supongamos que en Conago, ¿no? Bueno, los gobernadores, ¿no? Pero bueno, tú tienes marcos legales existentes que permiten que se detenga o se meta a la cárcel a una mujer que interrumpe el embarazo. Entonces, si no ocurre también una reforma legislativa que resuelva el tema, entonces puedes suponer
que se pueda amnistiar por un lado, pero por otro lado sigues metiendo a la gente por esas Sin duda, razones. sin duda. Entonces, si no va a la par Sin duda. una circunstancia de legislación de amnistía con lo que resuelva lo previo, pues está complicado, ¿no? Muy complicado, y en eso coincido con Jacobo. Y por otro lado, podrías tener un proceso, yo creo que no se daría, pero un poco así esquizofrénico, en el sentido de que estás liberando personas por aborto, déjame ponerlo así de simple, y por otro lado sigues metiendo procesando mujeres por aborto. Ese es el punto, sí. Ese es el punto, sí. Yo creo que ahí sí hay un problema. Pero bueno, se empuja ya el tema, ¿no? O sea, al final es una manera de empujar la resolución distinta de temas como el de la interrupción legal del embarazo. Exacto. Y otra cosa que me llama la atención y que me parece importante es esta idea del presidente. Necesitamos una reelaboración, una reestructuración de todo el tejido social que está muy roto. Pues yo creo que esto de verdad a mí me parece de sus primeras medidas, si no es que la primera, en ese sentido. La Guardia Nacional, más allá de todos los elogios que ha tenido con el desfile, etcétera, es una acción de fuerza. Entonces, pues una acción de fuerza es eso, una acción de fuerza. En cambio, aquí lo que estás tratando de decir es, a ver, ese tipo de delitos, estas personas que es por sus condiciones muy precarias o porque fueron obligados por el narco o por lo que haya sido, que quisiera el Estado, los puedo poner desde luego una metáfora, no seguirlos persiguiendo o al menos dejarlos en libertad a los que ya fueron sentenciados. Yo creo que ese es un muy buen mensaje. Y si se pudiera reproducir en los estados, por supuesto, ahí va a haber luchas, porque más allá de si tiene fuerza o no Morena, recordemos que en otros momentos históricos las fuerzas legislativas de los propios estados, los grupos sociales de cada entidad federativa, pudieron imponerse para impedir o inclusive regresar en términos de la legislación que permitía ciertas modalidades de interrupción del embarazo. Sí, unas regresiones tremendas. En algunos estados fue tremendo, a pesar de que había partidos, digamos, con una vocación un poco más liberal, en ese sentido. Entonces vamos a ver ahí de qué. Pero cuando menos otro tipo de delitos se podrán ir insertando. Yo creo que esto sí nos lleva a una reflexión de, ¿queremos que toda esa gente por todos esos delitos siga estando en la cárcel o no queremos que eso suceda? Y por otro lado también esto me parece que nos debiera llevar a pensar que si queremos seguir poniendo prisiones preventivas oficiosas respecto a todas las personas, que ya lo habíamos platicado, que cometan otro tipo de delitos. Es decir, creo que es un tema donde hay muchas aristas y ojalá que de verdad se abriera una discusión en ese sentido, es decir, realmente quiénes queremos que estén en la cárcel, quiénes queremos que como sociedad, me estoy refiriendo. Qué gran pregunta, ¿quiénes queremos que estén en la cárcel? Y quiénes queremos que salgan de los que ya están en la cárcel. Bueno, ese es el tema. Ese es el tema. ¿Que salgan unos y entren otros? Es que hagan espacio unos para que entren otros, claro. ¿o cómo? Sí, ¿O cómo? Sí. Casi, fíjate que ¿Casi? Es que eso es lo que estamos viendo. Con esta lista de delitos que últimamente se han estado poniendo, ¿no? Cada vez más, ahora estamos con el problema igual de la prisión preventiva con los factureros, etcétera. Hay como una renovación de clientelas, déjame ponerlo en este sentido. Miren, jóvenes, ustedes, la verdad, como que ya se van a ir yendo, porque necesitamos espacio, porque van a llegar otros nuevos por otros delitos que ahora nosotros consideramos muy graves. Esta parte yo creo que sí tiene una historicidad, las penas de prisión. A quienes dejamos salir nosotros y a quienes queremos nosotros. Que es un tema increíblemente Oye, precioso. Tú lo acabas de mencionar, déjame ir a este otro tema que no lo habíamos platicado previamente, pero es un asuntazo. Considerar como delitos graves, ¿no? Al final de cuentas, lo de los factureros, sí. Delincuencia organizada, seguridad nacional. Bueno, ahí tenemos... ¿Qué más calificativos te quedan como Estado ponerles, no? Es delincuencia grave, delincuencia... ¿Y tú qué dices? ¿Sí? ¿Amerita ese tipo de tratamiento judicial? Yo creo que, con toda franqueza, sí, los factureros le han hecho un enorme daño. Un boquete enorme a las finanzas nacionales y un daño enorme al país, sin duda. Eso, oye, lo que nos dijo la semana pasada la jefa del SAT es impresionante. Sí. Los números que se tienen sobre la elusión, evasión y sobre todo la simulación permanente en términos masivos de factureros, sí da para pensar que hay un daño o un riesgo a la seguridad nacional. Sin duda. Ahora, a mí me preocupa mucho este uso de las categorías, y me voy a regresar al 2008, cuando se abrió la reforma y empezamos a generar esta categoría de delincuencia organizada. Lo que te digo es, hay una delincuencia ordinaria, vamos a decir así, y una delincuencia organizada. Lo que siempre es muy preocupante, y estos son ejemplos históricos que están muy bien documentados en el mundo entero de siempre, es que cuando tú empiezas a generar estas categorías de excepción, todos los que no estaban originalmente concebidos terminan entrando en estas condiciones. Digamos, la excepción se empieza a comer a la totalidad del juego procesal o a la totalidad del juego político. Yo creo que utilizar una categoría tan fuerte como seguridad nacional para una posibilidad de comisión de delitos me parece a mí altamente riesgoso, porque acaba por tener esta idea de que se va comiendo
al resto de los sujetos que no están metidos. Siempre los ejemplos acaban con los nazis, ya sabemos que, ¿no? Pero, ¿a dónde vas, doctor? A ver, no, el asunto es esto. Ya me perdí, a ver. Cuando se generan las ideas de estas personas se están portando mal o estas personas les generamos una categoría aparte, estas categorías empiezan a comerse a la totalidad de la sociedad. Esto es lo que es muy peligroso. Y a mí la parte de decir, de veras es un tema de seguridad nacional, así como seguridad nacional, que no nos bastan las herramientas penales ordinarias. Ya se ve que no, doctor. Ya se ve que no nos bastan, porque si la jefa del SAT está hablando de conductas realmente masivas que están impactando seriamente la economía, las finanzas, etcétera. Bueno, claramente las herramientas existentes no han funcionado o no han sido aplicadas o lo que sea. En todo caso, estamos frente a un tema que tiene que resolverse de Sin duda, pero usar esas categorías tan límite, tan excesivas, tan de seguridad nacional, después ya no te queda ninguna otra categoría. Bueno, entonces yo creo pero ¿qué haces cuando tienes un asunto congelamiento donde estás hablando de cuentas? Ahora la UIF está funcionando. Esas van de la mano de ya, si vas a delincuencia organizada, ya congelamiento de cuentas son. Entonces, déjalo en delincuencia organizada, ¿para qué necesitas seguridad nacional? Esa es mi percepción. Como que es como decir, como llovido sobre mojado, ¿no? Ya tienes más, y le vas poniendo como más categorías. Yo creo que el problema son. Bueno, se trata de inhibir la conducta dramáticamente. Sí, podrías poner, cortarle las manos, así como. No, a ver. No. Ahora sí que el bronco te aplaudiría si es que cabe la metáfora. No, pero sin mano no se puede aplaudir. Claro, me refiero a usar, me parece que se sobredimensionan las categorías mediante las cuales se quiere hacer la construcción. Pero yo creo que delincuencia organizada sí, porque hay efectivamente una condición de conspiración, etcétera, y con una prisión preventiva oficiosa, y ahí tendría inclusive mis dudas. Pero con todos los instrumentos de inteligencia financiera me parece que es suficiente y es un problema de capacidades técnicas de las instituciones. ¿Qué implicaciones tiene si fuera, a ver, estamos frente a qué tipo de conductas? Conductas en donde hay involucrados de todo tipo, ¿no? Notarios, empresarios, fiscalistas. Lavado de dinero a morir. Estás hablando de una conducta donde es una redes, ¿no? Al final de cuentas. Entonces tú tienes una conducta que involucra a muchas personas y que tiene un daño y que causa un daño muy severo a la sociedad y a las finanzas nacionales y por lo tanto pone en riesgo, según este análisis, a la seguridad nacional. ¿Por qué a la seguridad nacional? Habríamos de plantearnos qué cosa es la seguridad nacional. Es el tema que, bueno, se tiene que poner en los términos de que el Estado tiene que tener recursos suficientes para dotar de seguridad, justicia, orden a la sociedad y darle las condiciones a la sociedad para que a su vez la sociedad desarrolle sus propios proyectos. Bueno, si lo decimos de una manera muy a grosso modo. Si eso está en riesgo, o sea, si por no tener los recursos que requiere el Estado, debiéndolos tener, y no los tiene porque son eludidos, evadidos y simulados, bueno, pues entonces sí se pone en riesgo la posibilidad del Estado, la necesidad del Estado de esos recursos para todo lo demás. Ahí es en donde está el eje de una acusación de esta naturaleza, porque estás poniendo en riesgo las tareas del Estado para lo que tiene que ser el Estado mismo. Entonces, si eso es así, si es de tal dimensión la conducta que está afectando eso, por eso se plantea que es seguridad nacional. Sí, pero yo insisto, las categorías me parece que las tenemos que ir desplegando con un cierto orden. Cualquier cosa que afecte el funcionamiento del Estado es un tema de seguridad nacional. Ese me parece que es el regreso. No, bueno, aquí no es, el tema es cualquier cosa. Pues no, cualquier cosa no, pero esta. Pero con las unidades de inteligencia financiera, la posibilidad que tienen de monitorear cuentas, de las excepciones que tienes al secreto fiscal, a los secretos fiduciarios. Yo pienso en general que es más un problema de implementación y a lo mejor un problema de no haber querido entrar con personas que se conocen, que están en la condición de facturaciones falsas, que un problema de generar un marco normativo. Cuando lo elevas a una condición de seguridad nacional, a esa categoría ya tan general, entonces empiezas a tener excepciones. Y recordemos algunos ejemplos. Es que excepcional es también.
Mira, nuestro equipo de redacción que nos está escuchando, por supuesto, más les vale. Hola muchachos. Más les vale que lo escuche, porque si no, qué barbaridad. No, no es cierto. Un saludo a la redacción. Nos está mandando este fragmento que te propongo escuchemos juntos. Dale. De lo que nos dijo la jefa del SAT, Margarita Ríos Farjat, la semana pasada, hablando del tema. No se pronunció, obviamente, la jefa del SAT sobre la discusión legislativa si delincuencia organizada o seguridad nacional, pero ella dio un mapa del tamaño del problema. Dejamos correr lo que Ríos Farjat nos dijo para seguir hablando con el doctor Cosío. 21 veces, no fue por ciento, perdón. 21 veces. A ver, ese es un datazo. 21 veces del 2014 al 2019, ¿no? Y hablábamos de las empresas facturadoras, las que provocan, las que crean las facturas, de 8.204 definitivas. Casi 9 millones de facturas falsas en un lustro. Claro, desde el 2014 existe la obligación de publicar, pero estás hablando de una situación en que antes, pues hace 15 años no hablábamos de factureros, ¿no? Entonces esas narrativas, no puedes soslayarla, que exista esta narrativa de evasión fiscal tan fuerte. O sea, es realmente una ferocidad. O sea, es una locura, Margarita. Perdón que te tenga de nuevo, es que el dato es tremendo. 21 veces... Volvemos a decir, no por ciento, 21 veces. A ver, ponme el ejemplo. Más grave. A ver. Te voy a poner más grave. Esto es de lo que tenemos publicado. Y para que se publique seguimos un proceso, un debido derecho, un debido proceso y demás cosas, ¿no? Hay un universo afuera que no lo hemos podido publicar. ¿Me explico? ¿Y que lo calculas en? Eso yo no me gusta mirar estimados y proyecciones. Para eso nosotros somos respetuosos de otras instituciones. Pero hay algo. Dar los datos muy duros, pero basta con que te diga que eso es una muestra de un universo fuerte. Bueno, entonces ya tienes un contexto de evasión y de un incumplimiento a la ley monumental. Una falta de solidaridad social tremenda, donde cada quien maximiza su beneficio y nos hacemos unas ideas para justificarnos de que me falta justificar el viático, o se lo roban, ¿para qué lo pago? Aquel tiene un contador o un abogado muy listo que no paga nada. O sea, estamos en una narrativa realmente dañina. Entonces, cuando viene un momento de poner orden, es a ver, el fisco que fiscalice, las sanciones que se endurezcan, o sea, algo para darle un remedio a ese gran mal, empieza como, el terrorismo, pues no es terrorismo, es cumplimiento de la ley. Además, habría terrorismo si no hubiera, por ejemplo, mecanismos de defensa, si no hubiera procesos y procedimientos nosotros administrativos internos de acercarnos a la gente y orientarla y apoyarla, si no habría estas campañas que hacemos de formalización y de llamar a la gente, oiga, se revisó, si tiene dudas, acérquese y demás. Eso no es ningún terrorismo. Terrorismo que quizá puedan sentir los que no tengan la conciencia tranquila, que no deben ser poquitos por las cifras de evasión y de personas acostumbradas a ese mundo, como te señalo. Bueno, algunos datos que dio Margarita Ríos Farjat que nos ayudan a esta discusión sobre sí o no considerar delincuencia organizada y algo que ponga en riesgo la seguridad nacional, este tipo de conductas de evasión, de elusión, de simulación al fisco, de facturación falsa y todo lo que la propia Margarita Ríos Farjat califica de monumental. No, yo creo que tiene toda la razón ella. El asunto es usar la categoría, insisto, yo creo que el asunto es gravísimo, yo creo que sí, efectivamente hay toda una, déjame llamarlo así, mafia, una organización, como lo que querramos denotar con este tipo de expresiones. A mí lo que me preocupa mucho es el tema de seguridad nacional. Cuando viene, y voy a poner un ejemplo histórico muy breve, cuando viene el ejemplo del 9 de septiembre, todo lo que después generó fue la idea de seguridad nacional del presidente Bush. Yo sé que es diferente chocar aviones a no pagar facturas. El 11 de septiembre. El 11 de septiembre. Pero el asunto que me parece... El 9, o sea, el 11-9. El 11 de septiembre. El 11 de septiembre. Sí. Entonces, lo que quiero decir es esto. Utilizas una categoría como seguridad nacional ahorita contra los factureros. Y esas categorías suelen irse desplegando en el tiempo, suelen ir abarcando más fenómenos y de repente tienes un montón de cosas, así lo voy a decir, que están metidas en seguridad nacional. Entonces, usar una arma tan potente como todo lo que ustedes están haciendo es contra la seguridad nacional, eso es a mí lo que me preocupa. Si regresamos solo al ejemplo del 11 de septiembre, al final del día acabaste autorizando un montón de cosas. Yo no estoy diciendo que sea la intención, lo que digo es cuidemos mucho con qué categoría. Delincuencia organizada,
Yo creo que con eso es suficiente, porque delincuencia organizada en la legislación actual tienes muchas herramientas para hacer muchas cosas, intervenir, vigilar, inspeccionar. Yo creo que con esa herramienta, que ya de por sí es una herramienta fuerte, yo creo en lo personal que podrías hacer. A mí lo que me preocupa son estos casos históricos donde se empieza como a correr la idea de, bueno, y al rato también están en seguridad nacional. ¿Por qué te acordaste de los nazis? Porque exactamente es lo que sucede. Cuando empieza los casos de las leyes de Nuremberg, los jueces alemanes, que eran jueces extraordinariamente buenos, formados en la República de Weimar, no tenían nada que ver con nazismo, empiezan a tener, en esto hay unos libros bien interesantes, en el sentido que dice, los jueces empiezan a decir, esto es una como falta de atención al espíritu nazi, una falta de atención al Führer, y después acabaron atrocidades enormes, porque empieza a haber como una concesión a estas categorías. Si esto es contra la seguridad nacional, sí, esto también, y se da. No estoy diciendo que sea la intención, eso quiero dejarlo muy claro, ni estoy pensando en nada de eso. Simplemente estoy diciendo que en otros ejemplos históricos como que se empiezan a desbordar estos usos del lenguaje, y al rato muchas cosas que desde el origen no estaban previstas, las acabas poniendo en eso. Y eso es lo que me ha preocupado mucho de este uso de ciertas categorías. Insisto, delincuencia organizada, sí, porque es una categoría histórica ya de por sí fuerte, pero significar eso como un atentado a la seguridad nacional, mañana que otra cosa es atentado a la seguridad. Ese es todo mi ¿Dónde sí cabría para tomar la discusión de esta manera? ¿Dónde, desde tu punto de vista, y lo que diga la ley, sí cabe plantear que una conducta afecta a la seguridad nacional? Yo creo que en el caso, por ejemplo, de terrorismo, que en la ley de terrorismo, en la ley de amnistía, en eso cuando dice sedición, etcétera, el quinto supuesto de la amnistía que estamos de la ley, yo creo que con mucha presión técnica dice siempre que no haya habido actos de terrorismo. O sea, actos ahí sí desmesurados contra la población, en fin, lo que sabemos que es terrorismo. Ahí, por ejemplo, me parece que es una buena reflexión de la ley. Dice, les voy a autorizar todos estos, a los que estén en presos políticos, etcétera, etcétera, siempre que no estén ustedes en terrorismo. Creo que ahí hay un buen acotamiento técnico, ¿no? Pues vamos a ver qué pasa en son varios debates legislativos, sí. De la ley de amnistía que retomas de nuevo, y otro sobre el tema de los factureros, como se le llama, y de la masiva facturación falsa que México ha vivido en los últimos años, en el último lustro, que realmente es terrible. En donde de ahí deriva toda esta discusión, un despunte, dice Margarita Ríos Farjat. Hace algunos años no hablábamos de factureros de esta manera. No. Uno que otro que sí se aventaba facturas falsas, pero aquí estás hablando ya de una red masiva de simulación al fisco y demás cuestiones que tienen impactos ahora, muy serios. Te queda otra herramienta, que es decir, ¿cómo puedo yo usar esas facturas? Las facturas en este sentido las está usando básicamente para deducciones, que esa es su función. Y para lavar dinero. Sí. A ver, aquí hay una observación muy interesante que hace Ríos Farjat sobre el tema de cómo al investigar en el SAT vieron la correlación entre el tema de la compensación de impuestos Exacto. y el tema de las facturas falsas y de la simulación de operaciones, y esa posibilidad que se dio en el sexenio pasado de lavar por ahí pues sus cantidades indeterminadas de dinero. Claro, entonces procedentes seguramente del crimen organizado. Claro, entonces tienes un ajuste también que es reforma fiscal. ¿Qué cosas sí estamos dispuestos a deducir o aceptar? Si yo digo todas este tipo de facturas ya no van a tener una posibilidad de tener algún efecto fiscal, el que sea, para no ver ahora todas las posibilidades, pues también entonces ahí estás frenando. Yo llego con una factura y digo, oiga, señor, esas facturas ya no valen. Tienes 9 millones registradas. Sí, es locura. 9 millones registradas, como dijo Margarita, son solo las registradas. Estoy de acuerdo. Y la registran después de procesos muy largos y demás. Dicen, esa empresa emitió facturas por servicios simulados, etcétera. Las que no están registradas, ve tú a saber. Exactamente. Pero entonces, ¿qué valor jurídico le estás dando a las facturas? Ese yo creo que también es un punto de enfrentamiento. Si usted me trae una factura del tipo X y yo le digo, esa factura usted no puede hacer cosas en el mundo jurídico de los impuestos con esa factura, pues ahí también tienes una causa para inhibir el uso de esas facturas. Sí, creo que lo podrías ver en este sentido más integral. Pues todo un tema. Ahí están todo un tema. Bueno, dos temas importantes, la ley de amnistía y el tema de la delincuencia organizada, o afectación a la seguridad nacional con el tema de los factureros falsos. Es todo un asunto que seguiremos de cerca en el debate congresional en este país. Déjame cerrar esta mesa, si te parece, doctor, con un tema que tú tienes analizando que tiene que ver con amparos y abogados. ¿Qué novedades hay?
A ver, ¿qué Otro pasa con tema, las... otro ¿Qué? tema. Hablemos de abogados y de amparos. ¿Qué Mira, pasó? es bien interesante este tema. El senador Monreal presentó una iniciativa para modificar la ley de amparo, generar un nuevo supuesto, en donde dice, cosa con la que yo estoy de acuerdo con los presupuestos, los abogados que mientan, los abogados que presenten documentaciones falsas, otra vez, los abogados que alarguen innecesariamente los procesos deben ser sancionados. Hasta ahí yo creo que todos estamos de acuerdo. El problema es en el mecanismo, porque dice, si un juez se da cuenta de que está actuando mal un abogado, dará vista al Consejo de la Judicatura Federal. El Consejo seguirá un breve procedimiento y después podrá amonestarlo, multarlo, suspenderle la licencia para ejercer la profesión de abogado temporalmente o permanentemente. Eso ya no me parece muy bien construido técnicamente por una razón, porque estás privando de un derecho por una resolución de una autoridad administrativa que es el Consejo de la Judicatura Federal, no por una autoridad judicial. Y dos, la Constitución y la Ley de Amparo impide que haya amparo contra las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal. Consecuentemente, si a mí en un ejercicio debido o indebido, con un buen proceso, un mal proceso, el Consejo de la Judicatura Federal me impidiera volver a ejercer mi profesión de abogado para siempre, yo no tendría recurso contra esa decisión porque no cabe el amparo. Entonces sí me parece que generas una situación pues excepcionalísima, porque es la privación de un derecho, el derecho a mi libertad profesional, sin tener ningún recurso para combatirlo. Eso creo que en términos del sistema interamericano, más allá de que no estuviera, pues es una inconvencionalidad brutal, ¿no? Y para pedirte el remedio y el trapito, ¿cómo debería ser? Yo creo que está bien establecido porque hoy podría hacerse las denuncias penales. Podría el juez que se da cuenta de que el abogado está comportándose pésimamente o lo que sea, puede dar vista al Ministerio Público. De hecho, se da el juez y decir, señor agente del Ministerio Público, yo creo que este abogado se está portando pésimo. ¿Bajo qué tipificación de delito? Delitos contra la administración de justicia. Eso ya existe. Eso existe. Simplemente me parece que el mecanismo, que es un buen mecanismo, si hay abogados que se comportan pésimamente y están simplemente distorsionando todos los procesos judiciales. Acaba de aparecer esa noticia. Uno que otro, qué entonces, tremendo. Conozco unos cuantos. Entonces, y otros maravillosos. Entonces, en ese sentido, creo que la medida penal es la correcta, más allá de la violencia que pueda tener. Se abre una carpeta de investigación, se lleva al abogado al proceso, el abogado puede recurrir en las distintas instancias como cualquier ordenamiento, pero la sanción administrativa de privación de un derecho y dos, la imposibilidad de combatir esa decisión, sí me parece que no tiene cabida en nuestro sistema jurídico. Es otra iniciativa. Es una iniciativa que prestó la semana pasada el senador Monreal. 3 a la mesa. Venga, seguimos hablando del tema. Gracias, y de Carmen. Los temas. Gracias, doctor, por estar aquí esta mañana. ¿Cómo te fue de grito de independencia? Muy bien. ¿Cómo lo viste? Padre. Estuvo bueno, ¿no? Sí, estuvo bien. Y el desfile también me gustó. ¿Qué te gustó más, el grito o el desfile? El grito. Bueno, el grito estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Bueno, se recuperó la plaza. Un grito sin acarreados es muy importante. Y sobre todo sin vallas. Pues es recuperar la plaza para la gente. No había esas vallas de otros tiempos. A mí me gustó. Estuvo más, luego mucho menos... Sobrio, en fin, ya estuvo muy bien. 20 vivas. 20 vivas. Y bien puestas las vivas, bien puestas. 20 vivas. Bueno, pues ahí está el grito de independencia en esta semana y todo lo que va de la mano. Gracias por estar aquí, doctor José Ramón Cosío.